Gracias y paz, amados hermanos, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartir ustedes una noticia que creo que es relevante e importante para el mundo evangélico, y es que en los últimos días, recientemente, un grupo de rebeldes islamistas se levantó en contra del que era el gobierno de Bashar al-Assad, el que era presidente de Siria. Este gobierno tenía más de 50 años gobernando Siria. Es un gobierno conocido como dictatorial, un gobierno violento, un gobierno que ha hecho mucho daño a nivel social y a nivel político en Siria. Y después de 13 años ya de guerras internas, guerras civiles, un grupo de extremismo islámico logró derrocar este gobierno a través de la violencia, a través de un levantamiento en armas en Siria. Me parecía importante compartir esta noticia y quisiera que primero viéramos un poco cómo a nivel mediático la están divulgando esta noticia en Siria, y luego de esto traer algunas reflexiones de por qué es importante saber lo que está pasando. Vamos a compartir un poco la noticia, como DW Español la divulga. El primer ministro del país árabe se declara dispuesto a colaborar en el traspaso pacífico del gobierno. Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad se ha derrumbado tras una ofensiva relámpago de los rebeldes que comenzó hace menos de 2 semanas. La capital, Damasco, ha sido tomada por una coalición de grupos opositores liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, la Organización para la Liberación del Levante, más conocida por sus siglas HTS. Hay celebraciones en las calles de la capital y en toda Siria. Al-Assad huyó de Damasco y se encuentra junto a su familia en Moscú tras haber obtenido asilo político del Kremlin. Júbilo en las calles de Damasco. Después de más de 13 años de guerra civil, la familia Assad, que gobernó Siria durante más de medio siglo, se derrumbó en unos días. Disparos, armas, tanques. Quiero decir una cosa importante. Este es un país musulmán. Este es un país islamizado. Y los insurgentes o rebeldes que se levantaron en contra del gobierno son promotores del Islam. Son lo que supuestamente debería ser el ejemplo de un hombre piadoso, el ejemplo de un hombre de Dios. Y es lamentable ver esto. Cómo los musulmanes entre ellos mismos se terminan matando, entre ellos mismos hay guerras, entre ellos mismos no se soportan. Y cómo siempre la violencia es el instrumento por el cual terminan llevando a cabo sus propósitos y sus fechorías. Es lamentable esto. Pero bueno, vamos a seguir escuchándola porque luego quiero compartir con ustedes las razones por las cuales quiero compartir esta información. Este es el día más feliz de mi vida. Hemos renacido. Este es el día en que los creyentes nos alegramos con la victoria de Dios. La caída de Bashar al-Assad significa el amanecer de una nueva Siria, de una vida con esperanza, justicia, humanidad, dignidad y libertad. Yo discrepo un poco de este señor. Y es lamentable esto, ¿no? Porque realmente tanto musulmanes como no musulmanes, musulmanes como cristianos, sufrieron grandes injusticias por parte del régimen de Bashar al-Assad. Esa es una de las razones por las cuales yo quiero compartir esto. La persecución cristiana en Siria se agravó muchísimo durante el régimen de Bashar al-Assad. Pero todo pinta que los grupos rebeldes que tomaron posesión de Siria son peor que él.
Vamos a seguir viendo la noticia. Millones de sirios fueron desplazados por la guerra, la mayoría dentro del país, pero más de 6,5 millones huyeron de Siria. La vecina Turquía alberga a más de la mitad de esa cifra. Estamos tan felices. Assad se ha ido definitivamente y todo será mucho más hermoso. Muchas gracias, Turquía, también. No sabemos qué decir, nos acogieron tanto tiempo. Volveremos a Siria, la reconstruiremos de nuevo. Todo será mejor con ayuda de Dios. Muchas gracias a Turquía y a su presidente Recep Tayyip Erdogan. Líbano, que también comparte frontera con Siria, ha acogido a 1,5 millones de refugiados sirios. Por supuesto, está mucho mejor ahora, mucho mejor. Por ejemplo, tengo que hacer el servicio militar, pero ahora nada me detiene. Esto significa que puedo ir a Siria. Es muy lamentable escuchar todo esto. Muchas personas sufrieron producto de este gobierno que ha sido derrocado, ¿no? Pero miren, quiero poner el video justamente aquí, porque en este video, en esta parte del video, nos describen quiénes fueron el nombre del grupo que llevó a cabo la insurgencia y la derrocación del gobierno de Bashar al-Assad, que me parece que es importante para luego profundizar en las razones por las cuales estamos compartiendo esta noticia. Hayat Tahrir al-Sham, la Organización para la Liberación del Levante, más ofensiva relámpago de los rebeldes que comenzó hace menos de 2 semanas. La capital, Damasco, ha sido tomada por una coalición de grupos opositores liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, la Organización para la Liberación del Levante, más conocida por sus siglas HTS. HTS, ¿no? Son las siglas del grupo insurgente extremista islámico que se levantó en contra del gobierno de Bashar al-Assad y lo ha derrocado. Ellos actualmente, junto en colaboración con el primer ministro de Siria, tienen el gobierno, tienen el control de Siria actualmente. Ahora, HTS, ¿no? Que es las siglas del grupo extremista islámico que derrocó al gobierno de Bashar al-Assad, quiero compartir con ustedes algunas informaciones de lo que ellos venían haciendo antes del día de su conquista. Noticias que tienen que ver con la persecución cristiana en Siria, noticias que tienen que ver con la manera en que este grupo trataba a los cristianos. Y es por eso que yo quería compartir esta noticia, amados hermanos, porque muy probablemente la persecución en Siria se agudice muchísimo más, se agudice más, peor, porque este grupo de extremistas islámicos, según los estudiosos en terrorismo, está conformado por personas que eran miembros de Al-Qaeda y de ISIS. Y ustedes ya saben y conocen la manera en que Al-Qaeda e ISIS trata a los cristianos, la manera en la que ellos promueven el califato islámico. ¿Vale? Hubo una investigación en el año 2023 que comenzó en julio del 2022 por parte de una organización de los Estados Unidos de Norteamérica que quería estudiar las libertades religiosas y la persecución de las minorías religiosas en Siria. Y evidentemente el cristianismo era una de esas minorías. Mira lo que dice esta investigación. En julio de 2022, un cristiano murió y 6 resultaron heridos en un ataque con drones durante la consagración de una iglesia ortodoxa griega en Al-Suqayla, cerca de Hama. Y escuchen esto, el ataque fue organizado por Hayat Tahrir al-Sham, es decir, HTS, el grupo que acaba de conquistar y derrocar el gobierno de Bashar al-Assad. Este grupo designado como terrorista por Estados Unidos y es afiliado de Al-Qaeda.
Este es el grupo que ha conquistado Siria. Este es el grupo que está gobernando ahora desde Damasco. En pocas palabras, hermanos, lamentándolo mucho, salieron de algo malo para abrazar algo peor. Y nuestros hermanos en Siria ya venían sufriendo grandes consecuencias por su fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, miren cómo Puertas Abiertas, hasta mediados de este año, muchísimo antes de que ocurriera esta victoria por parte de este grupo insurgente, miren, Puertas Abiertas colocaba a Siria en la posición número 12 del ranking de persecución. O sea, dense en cuenta, la posición número 12. Es decir, había bastante persecución por parte de nuestros hermanos en Cristo allí. Lo que pasa es que el gobierno de Bashar al-Assad no era tan extremista a pesar de sus maldades, a pesar de sus malas políticas, a pesar de su deseo de permanecer y perpetrarse en su poder, no era tan extremista en cuanto al tema de persecuciones religiosas como lo son este grupo extremista islámico que ha conquistado ahora Siria. Por ejemplo, miren, en Siria hay 579,000 cristianos según el censo último que realizó Puertas Abiertas. Miren el tipo de persecución que sufrían: paranoia dictatorial, opresión islámica, opresión del clan, corrupción y crimen organizado, y proteccionismo denominacional. ¿Vale? Esta era la manera en la que ellos se veían perseguidos, se veían amenazados, la manera en la que ellos persistían percibían la persecución. 579,000 cristianos, hermanos. Un grupo bastante considerable para un país que tiene, ¿cuántos? Más de 800 años siendo islamizados. 579,000 hermanos allí. La tensión se ha agravado mucho más. De hecho, he visto en redes sociales por otras organizaciones que se dedican a las misiones, como ya hay pastores, hermanos en Cristo, pidiendo oración en Siria porque conocen y saben que el grupo extremista islámico que ganó y conquistó y derrocó el gobierno de Bashar al-Assad es peor que este gobierno que ha salido. Peor. Durante el gobierno de Bashar al-Assad, miren cómo Puertas Abiertas describe un poco la situación de nuestros hermanos. Siria tiene una comunidad cristiana histórica a la que se le permite cierto grado de apertura en su fe. Pero los cristianos de otras denominaciones pueden enfrentarse a un gran peligro. Y aquí entran protestantes, aquí entra la comunidad evangélica, ¿vale? En Siria hay una fuerte comunidad, grande comunidad de cristianos ortodoxos. A ellos, de cierta manera, se les respetaba un poco más. Pero a las otras denominaciones, como lo son ya los evangélicos protestantes, ya corrían muchísimo más peligro. El legado de la toma de posesión de Siria por grupos con determinadas ideologías todavía se puede ver. Un gran número de cristianos abandonaron su lugar de origen para ir a otras zonas de mayoría cristiana, como desplazados internos, o han abandonado el país. Si bien algunos creyentes han regresado para reconstruir sus vidas y comunidades, todavía hay muchos menos que antes. Es decir, la persecución los llevaba a ellos a un punto de tener que irse de un sitio a otro internamente, y se tenían que armar comunidades cristianas para que entre ellos se pudieran proteger y cuidar. Ahora, yo quiero
dar este video para realmente, hermanos, animarles a orar y a pedir al Señor por la situación en Siria, para que clamemos al Señor por ellos, para que le pidamos al Señor que les ayude a soportar esta situación fielmente. Pero por otro lado, también quiero resaltar algunas cosas. Quiero resaltar la hipocresía de muchos musulmanes que vienen a servir aquí en Occidente y luego salen promoviendo el Islam como si fuese pacífico. Luego salen promoviendo de que ellos no pueden en lo absoluto imponer el Islam a otros. Y desde aquí siempre salen diciendo que grupos como estos, HTS, grupos como los de Bashar al-Assad, musulmanes como los que promovía Bashar al-Assad y musulmanes como los que promovía HTS, no, ellos no son musulmanes. Ellos no son musulmanes. Siempre lo mismo. Y Occidente, la Occidente progresista y la Occidente wokista, abriéndole las puertas como si nada al Estado Islámico. Hay que estar muy sesgado para realmente no creer que el Islam promueve la violencia, promueve la agresión con el propósito de que se establezca el califato o el Estado Islámico. Hay que ser muy ciego y hay que estar muy sesgado. Pero esta es la hipocresía de nuestra sociedad, la hipocresía de Occidente. Aquí fácilmente están estas libertades y pueden disfrutar de estas libertades, pero nuestros hermanos en Cristo allá en Oriente viven horrendas persecuciones y las cosas se pueden poner peor, hermanos, para ellos. Yo quiero realmente a través de este video animaros a orar al Señor, a pedir al Señor por nuestros hermanos allí y a recordar, amados hermanos, que nosotros tenemos unas libertades religiosas que debemos saber aprovechar para la gloria de Dios y para el avance del reino de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora podemos aquí congregar, podemos ir a nuestras iglesias, podemos cantar alabanzas al Señor sin preocuparnos de que vaya a caernos una bomba, sin preocuparnos de que vaya a haber un grupo extremista islámico acechándonos. Nuestros hermanos en Siria tienen que desplazarse, han perdido casas, han perdido sus posesiones, se han tenido que ir de un sitio a otro, corriendo peligros de muerte, pero se han mantenido fieles y firmes al Señor. Siguen congregándose, siguen buscando de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe a nosotros enseñarnos, hermanos. Debe enseñarnos a nosotros. Debe ser una razón, una motivación más para nosotros predicar el Evangelio aquí. La persecución se va a agravar y debemos orar al Señor para que Dios sea ayudando a nuestros hermanos y para que el Señor sea llevando paz a estos lugares, hermanos. Para que el Señor sea teniendo misericordia de nuestros hermanos en Cristo que están allí en Siria y para que les ayude a soportar todo lo que venga ahora en adelante. Debemos estar atentos, hermanos, porque realmente cosas como estas, este tipo de persecución cada vez más se va a agravar y cada vez más nosotros la vamos a tener que sufrir aquí en Occidente. Porque la islamización está creciendo muchísimo. Inglaterra ya es un ejemplo, Francia ya es un ejemplo, Bélgica ya es un ejemplo. España está siguiendo los mismos pasos de ellos. Y es por eso que nosotros debemos recordar que debemos prestar defensa, debemos
luchar no con armas físicas, sino con armas espirituales. Predicar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas, anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, exponer las mentiras del Islam y clamar al Señor para que salve a aquellos que Él ha escogido, que están ahora mismo abrazando esta herejía. Nuestros hermanos están sufriendo, hermanos. Nuestros hermanos están preocupados allí y nosotros no podemos estar aquí indiferentes ante la situación que ellos están sufriendo. Y es por eso que quería compartir este video para que estemos al tanto de ello y para que el Señor nos mueva a la oración y nos mueva a reflexionar en cómo estamos nosotros disfrutando y viviendo las libertades religiosas que tenemos aquí en España y en Occidente aún. Que el Señor tenga misericordia y que el Señor nos ayude a vivir una vida digna de la vocación con que hemos sido llamados. Espero que el Señor te ayude a seguir siendo fiel. Espero que el Señor nos ayude a seguir siendo fiel. Te invito a que le des like al video, te invito a que te suscribas al canal y lo compartas con aquellos que tú consideres que sea importante y necesario. Que la gracia y la paz del Señor sea contigo.